Buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros legisladores, pueblo de México. Estamos viviendo tiempos excepcionales. Por primera vez, el pueblo de México estará por escoger de manera libre, consciente e informada a los miembros del Poder Judicial, desde los jueces de distrito, pasando por magistrados de circuito y hasta llegar a la punta de la justicia en nuestro país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una revolución pacífica y democrática de las conciencias, que está por inaugurar una nueva etapa en la historia de la justicia en nuestro país. Nunca más ministros que se dejen cooptar por el poder económico, como aquellos que esconden debajo del escritorio los expedientes de morosos a la hacienda pública, dilatando su resolución, como el caso del ministro Luis María Aguilar Morales. Nunca más jueces que tomen decisiones que atentan en contra de la seguridad de nuestro país, como aquellos que han dejado en libertad de manera impune a las cabecillas de grupos generadores de violencia, como el caso de la jueza María del Refugio Castañeda Guillén, quien ordenó la liberación de un cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima en junio pasado. Exacto, como inició la oposición esta sesión. Es Halloween, quieren infundir miedo, pero solo son disfraces porque eso no es verdad. Nunca más jueces que obligados por compromisos políticos decidan quiénes son intocables y quiénes no al momento de hacer valer la justicia, como el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió a Rubiel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaesa Chávez de la acusación en su contra de feminicidio en grado de tentativa. Si los ministros agresores de María Elena Ríos, música oaxaqueña violentada con ácido en 2019, o aquellos que decidan de manera unilateral qué cuentas bancarias se deben congelar y cuáles se deben liberar, aún con expedientes abiertos de relación con el crimen organizado, como los magistrados del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, quienes ordenaron el desbloqueo de las cuentas bancarias de Lindia Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna. Es con más democracia como estamos transformando al Poder Judicial. Que sea el pueblo de México quien decida a los que encabecen estos espacios donde la justicia se debe hacer valer. Eso fue lo que votó el pueblo de México y eso fue lo que avalamos los legisladores de nuestro movimiento en el Congreso de la Unión y en las cámaras locales, siguiendo rigurosamente el proceso legislativo que representa una reforma constitucional. Pero los intereses más conservadores ahora están usando a un puñado de jueces y a ministros de la Corte para decidir de manera unilateral lo que se puede reformar y lo que no de la Constitución. La reforma que planteamos es para sostener de manera clara y literal. Diputada, permítame un segundo si es tan amable. El diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para hacer un cuestionamiento a la oradora. Diputado, disculpe, fue un acuerdo de los coordinadores justamente que no hubiera preguntas. ¿Está usted registrado para hechos? La diputada Ivonne Ortega, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Adelante. Yo soy coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y en ningún momento en la Jucopo aceptamos que le quitaran la palabra a ningún diputado. Lo único que se acordó es que no se pudieran preguntar de bancada a bancada, que si las preguntas eran de otra bancada, sí, porque ahora resulta que tenemos el derecho de callar a los diputados, de callar al pueblo. No estuvimos de acuerdo y lo quiero dejar muy claro. Soy coordinadora de Movimiento Ciudadano y no voté porque no se pudiera preguntar en el Pleno. El diputado Godoy, ¿con qué objeto, diputado? Presidenta, también moción de orden. Evidentemente que lo que usted dijo es la verdad.
la Junta de Coordinación Política acordó que no hubiera preguntas en este debate y eso aplica para quien sea en este momento. Es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Si ellos quieren romper el acuerdo, lo pueden intentar, pero será el Pleno el que decida si se les concede o no la palabra. El diputado Reginaldo Sandoval. El diputado Sandoval, ¿con qué objeto, diputado? Bueno, está usted en lo correcto. No, primero, no hay desorden y segundo, que se cumpla el acuerdo de Jucopo y también de Mesa. ¿Con qué objeto, diputado? De orden. Usted está en lo correcto. No hay desorden y no hay que alterar el acuerdo de la Jucopo y el acuerdo de Mesa Directiva que no se aceptaran preguntas en este debate. Se aprobó por voto ponderado. No tenemos miedo al debate, pero en estas acordamos que no hubiera preguntas. Fue voto ponderado. Y fue voto de mayoría. Si ellos no están de acuerdo, ahí llamamos a que el presidente… Permítame el orador, por favor. Primer tema. No generemos un debate entre curules. Aquí estoy para atender las inquietudes. Escuché, y si no estoy equivocado, escuchaba, diputado Iván Ortega, antes de darle la palabra para que me lo pueda aclarar, que señalaba usted que se estaba quitando la voz a algún legislador. ¿Me lo puede señalar, por favor? Gracias. Ya van 2 ocasiones en el que el diputado Gibran levanta la mano para hacer una pregunta y aludiendo a ese convenio, que por cierto quiero hacer una moción de ilustración y que por favor lo muestren, lo lean y lo pongan en el diario de los debates para que quede para la historia en qué parte se acordó de la Jucopo no darle palabra a los diputados y en qué parte de la ley dice que un acuerdo de Jucopo está por arriba del reglamento y de la ley. Diputada, nada está por encima de la ley y del reglamento, pero en la práctica parlamentaria, en el diálogo y en la buena fe, que es lo que rige a este Congreso también, hubo una reunión donde estuvo representada su partido y lo que se acordó era tratar de optimizar el debate para que fueran las personas desde tribuna quienes pudieran debatir. Y en eso también se llegó al entendimiento entre todos de que ello implicaba también no formular preguntas justamente para acelerar ese debate. Si usted insiste en formular la pregunta, pues tendré yo que aceptarla. Todos los demás grupos parlamentarios van a estar en ese acuerdo. Si usted no está, adelante. Entonces, le diré al diputado Gibran, me insiste en que solicite o pregunte si le aceptan la pregunta. Hola, no, estamos aquí dando un discurso. Perdón, diputado Gibran, antes de ello, le pregunté al diputado Gibran si insistía en que yo cuestionara si le aceptaban la pregunta o no. ¿Es esa su petición, diputado Gibran? Sí, insisto. Ah, bien. Diputada oradora, ¿acepta usted la pregunta del diputado Gibran? No, yo no acepto preguntas. Continúe usted, oradora. Pero retomo y quiero que se reponga a mi tiempo. Pero los intereses más conservadores ahora están usando a un puñado de jueces y a ministros de la Corte para decidir de manera unilateral lo que se puede reformar y lo que no de la Constitución. La reforma que planteamos es para sostener de manera clara y literal los criterios que se han hecho valer por décadas en materia de revisión de las reformas constitucionales. Es decir, la Constitución no puede ser inconstitucional y esto no puede dar motivo al intento de cambios a través del Poder Judicial. Que no se extralimiten de sus funciones. El Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial imparte justicia a partir de las normas ya establecidas. Y para no dejar ninguna duda, los instrumentos para cuestionar el texto de la Constitución permanecen vigentes. Las acciones de inconstitucionalidad mantienen su vigencia y se mantiene la procedencia respecto de quienes pueden presentarla. Respecto a la ley de amparo, debo recordarles que el texto que actualmente se encuentra vigente, que fue publicado en el mes de abril de 2013, es decir, durante el gobierno de Peña Nieto, ese texto aprobado hoy vigente
vigente en la Ley de Amparo incluye la actual redacción del artículo 61, fracción primera. Es el espíritu de ese artículo que protege las reformas a la Constitución, el que hoy se propone que sea incorporado a la Constitución. Nosotros únicamente estamos proponiendo la inclusión de un artículo de la Ley de Amparo propuesta y aprobada en su momento por la mayoría prianista al texto de la Constitución, en el marco del Pacto contra México que ustedes permitieron proteger. Que no quede duda, en ningún momento se está negando el acceso a la justicia a las y los ciudadanos del país. Los medios de impugnación y recursos previstos en las distintas leyes seguirán teniendo plena vigencia. La gente podrá contar con un sistema judicial que otorgue la justicia que cada quien merezca. Lo que busca esta reforma, entre otras cuestiones, es evitar que grupos de poder abusen de los instrumentos legales para impedir el avance del país que el gobierno de la Cuarta Transformación busca. La justicia es una bandera de nuestro movimiento y por eso queremos que el pueblo de México sepa que sus derechos están garantizados, que en ningún momento su derecho a acceder a la justicia está comprometido. Al contrario, se potenciará su ejercicio en beneficio de todas y todos. Por la separación de poderes, por un acceso a la justicia real y democrática, por el bien de México. Vamos a votar esta reforma a favor para lograr justicia plena, expedita, real y para todas y todos, para que les quede claro a los del PRIAN y a la Corte. La Constitución no puede ser inconstitución. ¡Que viva Morena! ¡Viva!